Los caberos 10 nun foron galloleros. Pa mí les mudanzas nun me presten nada, nun me fain gracia, ninguna los cambios, dejarlos amigos el colegio, la ciudad donde naciere, pa dir a calar a un lugar desconocido, nun lle algo que me entusiasme, pero por más que refunfuñe, les míos queses non valieron de nada. Mío pa tenía un traballo nuevo y la familia había de dir con él. Les dubies los míos de un niño no podían camudar la marcha de tos. Los preparativos de la mudanza tuviéronnos ayorreados, en sin tiempo para nada más. Y les niñerías, los caprichos, dicía mi papá, de un guaje, no me importaban demasiado a nadie. Dejar el colegio a mitad de curso no era más que una miguina, un oso en sin importancia ninguna. En medio, todos los follones que suponía entamar la nueva estalla. Después de despedirnos de los vuelos, nel coche mío m'ha cargado hasta los topes. Agarramos la carretera que nos llevaba al nuevo destino. Íbamos mi mamá, el mío hermano pequeño y yo. Cuando llegamos delante de la casona que iba a ser el nuestro ablugo, llovía sin duelo. Ya llevaba 3 días de nortada y estaba todo encharcado. Delante de la puerta formábase un margal en el que se marcaban dellas pisaes humanes y víanse a más les huelgues de lo que parecía un perro grandón o un llobo. Al arrimarnos a la puerta, que era grande y oscura, con refuerzos de cinches de fierro, tuvimos que brincar para no emporcar los zapatos. Mi mamá llevaba en los brazos a mi hermano pequeño, que no sé por qué se puso a llorar. La llave era de las antiguas, grande, de fierro. Llevábala yo, que me la diera mi papá, porque tenía calculado llegar más tarde. Él tenía que arreglar de ellos papeles en antes de arrancar y de paso encargaría a mi mamá mercar de algo para preparar la cena del primer día nel faro del que se iba facer cargo y que sería la nuestra nueva casa. Al meter la llave en la cerradura sentí como un frío que me hizo a respirar. Pa' abrir tuve que emburriar fuerte porque les bisagres taben aferruñaes y costaba moveles. El mi hermano cayó de repente y el silencio que se hizo era como el celu de los carámbanos nel invierno. Nada más pasar la puerta, abríase un pasillo fondo y tenebroso. A la mandrecha había un cuarto en el que se sitiaban unos sofás con una mesa de castaño y un aparador. Les paredes tenían colgadas fotografías de faros entre la tormenta y dientes y huesos que debían de ser
tiburones y ballenas. Ma entró para allá la primera, posó al niño y la maletuca que traía y ayudóme a colocar todos los paquetes que yo no sabía cómo me arreglara para sacar del coche y meter dentro. Sentámonos en los sofás después de prender la luz. Cayumbraba para penes el cuarto de unos faroles de cobre que debieron ser de algún barco desguazado cuanta ya. Ma, tengo fame, dijo el mío hermano, naso media lingua de neno. Hay que esperar un poco, nenu, que de seguida viento padre con la compra y nada más que llegue preparamos algo. Decidió púsose a abrir la maleta. Estábamos nestes cuando sentí como un golpe seco al fondo la casona. ¿Qué fue eso? Interrogué un poco escamado. El que yo no oí nada. ¿No sentiste un golpe? ¿Qué golpe voy a sentir si aquí no hay nadie? Ma entamó a desfacer los paquetes mientras el mío hermano y yo pusiéramos a enredar. Estábamos muy entretenidos cuando volví a sentir aquel golpe extraño. Mi madre aparó el llavor. ¿Qué fue eso? Entrugó. Y lo mismo que sentí antes, ma. Miramos por el pasillo, no se veía nada, pero de repente notamos una sombra oscura que pasaba por la pared que lo cerraba al fondo. ¿Qué es eso? Desde la araña y los rincones acabanse como si le soplara un aire helado. Nenu, agarra tu hermano, que voy a ver qué hay por ahí. Ma, tengo miedo. Espera que venga pa. No, quédate ahí, que voy a mirar a ver qué pasa. Armada con paraguas, ma tiró muy decidida pasillo adelante. Espera, ma, que voy contigo. Decía al mi hermano jugando con los envoltorios de los paquetes que deshiciere mi mamá. Agarró un hueso de los que colgaban de las paredes, que más que hueso parecía una estaca. Y ahí salí pitando tras de ella. Cuando la alcancé repitióse el golpe, enta más fuerte. Paramos en seco. Del cuarto de la entrada llegónos el berrío del mi hermano llorando. A mí el fío se lávame el espinazo. Tenemos que saber quién anda ahí, fío. Vamos para allá. Poco a poco llegamos al fondo del pasillo. Para la mazorca había una puerta que daba para el cantil. Para la mano derecha salía una escalera de caracol que subía para lo alto faro. Pusimos a esquilar y poco a poco entamamos a sentir un susurro extraño. Sí, que nos puso los pelos de punta. En una de las revueltas de la escalera sonó otra vez el golpe, más seco, más fuerte. ¡Zas!
Tengo que decirlo, me seme. Yo siempre presumiere de valiente, pero el frío que salaba los huesos, la oscuridad que ya entamaba a enseñorearse de la casa y aquellos ruidos extraños pudieron pa conmigo. Pero mío ma nun paró, siguió alantre y a mí nun me quedó otra que seguirla tremando de miedo. Cuando estábamos llegando arriba, de repente, en medio de un baturricio enorme, con unos golpes como de cañas, chocando unos contra los otros, echósenos una sombra prieta enriba. Un grito desgarrado salió de los nuestros garguelos. Abráceme desesperado a les pates de ma y al punto tuvimos de rodar los dos escaleras en baixo, como rodó el hueso que llevaba y que col susto escapóseme de las manos. Al minuto, la calma más total dejábanos ver nun peldaño la escalera el nial de la coruxa que acababa de salir esnalando pel ventano, que movió por viento, dio otro golpe como para saludarnos, mientras columbrábamos 4 curuxinos preciosos que nos miraban con huellos miedosos. En tanto susurraban «Siriu, Siriu, Siriu, Siriu».